Hola muchachos, continuamos nuestro estudio de las leyes de la mecánica. En el video anterior habíamos visto ya la primera ley que nos decía de manera sencilla que existían ciertos sistemas de referencia respecto de los cuales nosotros íbamos a observar a todas las partículas aisladas, ¿no? Con aceleración nula. Es decir, la primera ley o el primer enunciado nos habla de la existencia de esos sistemas de referencia, ¿no? Entonces, podemos decir, el universo es tal que existen esos sistemas de referencia, porque podrían no haber existido, es decir, esto no es una cuestión, digamos, geométrica, ¿no? Que necesariamente yo puedo encontrar cierto sistema que cumpla con tal, no. Es un principio de la naturaleza que nos dice que podemos encontrar sistemas de referencia desde los cuales nosotros observemos todas las partículas aisladas con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con aceleración nula. Debemos recordar lo que dijimos de partícula aislada. Una partícula aislada es simplemente una partícula que está muy lejos, muy lejos de otras partículas, ¿no? Entonces, representando lo que habíamos visto, partícula 1, P1, P2, P3, etcétera, son partículas aisladas, ¿no? Acá las estoy dibujando relativamente cerca, bueno, relativo todo, ¿no? En el video anterior sí ya las dibujé más separadas para que se entienda la idea, ¿no? Pero tenemos que imaginar que P1 es una partícula aislada, es decir, está muy lejos de otras partículas, de P2 también. P2 también es una partícula aislada, está muy lejos de cualquier otro elemento. Entonces, podemos encontrar sistemas de referencia, los cuales se llaman sistemas de referencia inerciales, desde los cuales nosotros observaremos que P1, P2, P3, cualquier partícula aislada que exista, va a tener movimiento rectilíneo uniforme, o lo que es lo mismo, aceleración nula, ¿no? Podemos escribir aceleración de la partícula 1 desde este sistema, aceleración de la partícula 2, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la función, ¿no? Es decir, lo que debería escribir más precisamente es que esta función vista, ¿no? La aceleración de 1, de la partícula 1, vista desde el sistema de referencia que tenemos acá, que es un sistema de referencia inercial, es el vector nulo, ¿no? Etcétera, para cualquier partícula aislada. Bien, esa es la primera ley. La primera ley entonces nos habla de la existencia de tales sistemas de referencia. Habíamos visto también que encontrado un sistema de referencia inercial, podemos fácilmente encontrar otros sistemas de referencia inercial, ¿no? De hecho, demostramos en el video anterior que cualquier sistema de referencia que tenga movimiento traslatorio rectilíneo, ¿no? Movimiento traslatorio rectilíneo uniforme, así le denominamos, respecto de este de acá, también es un sistema de referencia inercial. Muy bien, pasamos ahora entonces a describir la segunda ley de la mecánica. La segunda ley tiene tres enunciados. Empecemos por el primero. Muy bien, esta era entonces la primera ley. Tiene tres enunciados. Primer enunciado.
Para describir el primer enunciado tenemos que insertar un nuevo concepto, que es el denominado par aislado. Bien, anteriormente cuando describimos la primera ley, hablamos nosotros de partícula aislada, ¿cierto? Bien, ¿qué es un par aislado? Es un conjunto de dos partículas que entre ellas no están aisladas, sino que están, o no están, entre ellas no están muy lejos una de la otra, sino que más bien están, digámoslo así, relativamente cerca, pero que ellas, esas dos partículas, respecto de lo demás, de las demás partículas del universo, sí están alejadas, muy muy alejadas, ¿correcto? Entonces podemos dibujarlo así si queremos. Partícula P1, partícula P2. ¿Sí? Entre ellas, la distancia, podemos decir, es relativamente pequeña, mientras que estas dos, comparadas con otras partículas, pues sí están muy lejos, ¿no? Entonces, a eso se le llama un par aislado. Es un par que está aislado de todo lo demás o está lejos, muy lejos de todo lo demás. Entonces, es un concepto similar, ¿no? Similar al de partícula aislada, pero ahora con dos partículas. Repito, entre ellas están relativamente cerca, pero están lejos, muy lejos de cualquier otra partícula. ¿De acuerdo? Bien. Lo que vamos a hacer es, claro, por ahora imaginar, pero obviamente si pudiéramos hacer los experimentos, observaríamos y tendríamos ciertos datos experimentales que ya se han hecho durante cientos de años, ¿no? Lo que observaríamos nosotros de un par aislado, si es que lo observamos desde un sistema de referencia inercial, esto es muy importante. A partir de ahora vamos a observar las partículas desde los sistemas de referencia inerciales. ¿Sí? Entonces observamos este par aislado desde un sistema de referencia inercial y lo que vamos a observar, salvo quizá casos muy excepcionales, es que esas partículas ya no tienen aceleración nula. Es decir, tenían aceleración nula cuando estaban aisladas, ¿no? P1 solita, P2 solita, cuando estaban aisladas su aceleración era nula. Pero cuando las colocamos cerca de otras partículas, su aceleración deja de ser nula. Y de hecho su movimiento, por tanto, se vuelve un poquito más complicado. Ya no es el movimiento rectilíneo uniforme, sino que en general es un movimiento no tan simple, ¿no? Puedo poner un ejemplo con las puntas de mis dedos, si ustedes quieren. Tenemos dos partículas y se van a empezar a mover, ¿no? De una forma no tan sencilla, ¿no? Lo que es importante ahora, o primero, es que esto ya no se cumple, ¿no? Esto solamente se cumple cuando la partícula está aislada. Aceleración nula. Entonces, acá vamos a observar que la aceleración no es nula y por tanto, recuerden, todo lo estamos observando desde el sistema de referencia inercial, desde uno de los infinitos que existen, ¿no? O que podemos encontrar. Y, por ejemplo, podríamos hacer algo así, ¿no? Podríamos decir, oye, en cierto instante podría ser esta la aceleración de P1, ¿no? Que le vamos a llamar A1. Y podría ser esta la aceleración de P2. Ya. Entonces, si nosotros dejamos las partículas, es decir, por ejemplo, las colocamos ahí y las dejamos, ¿no? Observaremos que se mueven de una manera no tan sencilla, ya no tienen aceleración nula, sí presentan una aceleración, vector aceleración, pero observaremos que ese vector aceleración va a estar cambiando con el tiempo, van a ser funciones del tiempo.
¿no? ¿Qué significa eso? Que si conforme transcurre el tiempo, claramente esta partícula estará en otra posición. Todo, recuerden, visto desde este sistema de referencia inercial. Conforme pase el tiempo, la partícula P1 cambiará de posición, su velocidad también cambiará, su aceleración también cambiará. Algo similar va a ocurrir para P2. Entonces, posición, velocidad, aceleración de cualquiera de las dos partículas son funciones del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en este instante podría ser así. Luego de que transcurra cierta cantidad de tiempo, esta partícula podrá estar por acá, esta por acá. La aceleración va a ser un vector diferente, diferente magnitud, diferente dirección. La de P2 también será diferente, ¿correcto? Entonces tenemos en general funciones del tiempo. Bien, si nosotros hacemos los experimentos para un par aislado, vamos a encontrar que se cumple algo muy interesante, que es lo siguiente. Si nosotros definimos A1 de t como la magnitud de este vector de la aceleración de la partícula 1, este es un escalar que es función del tiempo, es la magnitud de la aceleración. Ya, algo similar para esto de acá. Claramente estos dos escalares también son funciones del tiempo, ¿no? En general van a estar cambiando con el tiempo, serán más grandes, más pequeños, ¿no? Claramente como son magnitudes son siempre no negativos, ¿no? Positivos o eventualmente cero. Lo que vamos a observar nosotros, si hacemos los experimentos para cualquier par aislado, es que aunque estas cantidades A1 y A2, estos escalares, estén cambiando con el tiempo, se mantiene una proporción entre ellos. Es decir, esta división entre los dos escalares, que podría uno decir, por tanto, como A2 es función del tiempo y A1 es función del tiempo, me sale algo que es función del tiempo, ¿no? Es lo lógico. Sin embargo, si hacemos los experimentos, verificaremos que ese algo, esa proporción que le estoy llamando alfa en este momento, es constante en el tiempo. Es decir, conforme transcurre el tiempo, ese alfa tiene el mismo valor. Algo muy interesante, ¿no? Es decir, conforme pasa el tiempo, los vectores aceleración van a ir cambiando de magnitud, de dirección, etc. Pero, o bueno, también las magnitudes de esos vectores, ¿no? Estos de acá cambian con el tiempo, las magnitudes también cambiarán con el tiempo, ¿no? En ciertos instantes el A2 será más grande, el A1 más pequeño, qué sé yo, van a cambiar con el tiempo, pero cuando yo divida ambos para cualquier instante del tiempo, voy a encontrar que siempre me sale el mismo valor. Entonces ya no lo voy a escribir así, voy a llamarle constante. Le voy a poner el siguiente nombre, le voy a poner 2,1, ¿sí? Haciendo referencia a que esta es la constante que relaciona las aceleraciones de la partícula 2 y de la partícula 1, porque luego en un momento vamos a imaginar experimentos similares para una partícula 3, partícula 4, etc. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, poniendo algún ejemplo numérico, que en el instante t igual a 4, podría suceder que la aceleración 2, vamos a ponerlo así, perdón, en t igual a 4 vamos a ponerle en el instante t1 igual a 4, la aceleración 2 en ese instante
pongamos un número, 9, en ese mismo instante, aceleración 1, pongamos 3, ¿no? Y por tanto, en el instante t1, la proporción entre aceleraciones es 3. No voy a poner otro número mejor para... La proporción es 5, ¿no? Si yo saco esa proporción en un instante posterior o anterior, donde ustedes quieran, por ejemplo, en el instante t2 igual a 15, yo tendré que los vectores de aceleración han cambiado, las magnitudes también han cambiado. Por ejemplo, el A2 de T2, perdón, podría ser 15. La aceleración 1, según lo que estamos describiendo, va a tener que ser igual a 3, porque lo que estamos diciendo es que si hacemos nosotros los experimentos, observaremos que la proporción siempre es la misma, ¿no? Y así sucesivamente para cada instante del tiempo, para todo instante, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que escribimos acá. Acá simplemente un pequeño ejemplo. Aunque estas cantidades cambien con el tiempo, la proporción entre ambas no cambia con el tiempo. ¿Correcto? No cambia con el tiempo. Bien, entonces esto es un hecho muy interesante porque, como repito, cuando yo tengo un par aislado, las partículas se van a mover de una manera, quizá podríamos llamarle compleja, ¿no? No tan sencilla. Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de que sus posiciones, sus velocidades y sus aceleraciones están cambiando, a pesar de eso, hay algo que se mantiene constante, ¿no? Entonces, podemos decir de alguna manera que esta constante es una constante que relaciona algo, alguna característica, ¿no? O alguna propiedad de las dos partículas, ¿no? Esta constante es una constante que pertenece al par aislado, al par compuesto por la partícula 2 y por la partícula 1, ¿correcto? Por eso le estamos llamando así, es la constante 2,1. Muy bien, ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos, a ver, este es podemos decirle un primer conjunto de experimentos, ¿no? Y ahora imaginemos lo siguiente, que ya no juntamos P1 con P2, sino que juntamos P3 con P1, ¿de acuerdo? Es decir, imaginamos una nueva partícula llamada P3 y ahora construimos el par aislado P1, P3. Es decir, a P2 la mandamos muy lejos, traemos P3 y tenemos el par aislado compuesto por P1 y P3. Si hacemos nosotros los experimentos, verificaremos también que se cumple algo similar. Claramente veremos también que la constante es diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera esa constante pertenece, o es una constante que depende, lo que sería obvio, ¿no? Depende de las partículas. En este caso le hemos puesto 2,1 porque es la constante del par aislado compuesto por P2 y P1. Entonces, ahora estamos imaginando un nuevo par aislado compuesto por P1 y P3. ¿Sí? P1 y P3. Hacemos los experimentos y observaremos que se cumple algo similar. Es decir, hay una manera alternativa de escribir esto, que sería así, ¿no? Simplemente escribir lo siguiente, entendiéndose que A2 es función del tiempo y A1 es función del tiempo, yo puedo escribir esto simplemente. A2 entre A1 igual a una constante para todo instante del tiempo. No, estoy diciendo lo mismo que acá, estoy poniendo de una manera alternativa. Ya.
observaríamos entonces que se cumple lo siguiente. Igual, esto es una constante a la cual le ponemos el nombre constante 3,1. ¿Sí? Estamos tratando de mantener cierto orden. El primer índice hace referencia a la aceleración que está arriba en el numerador y el segundo índice a la aceleración que está abajo en el denominador. Estamos manteniendo ese orden porque ese orden es muy importante para lo que vamos a ver en un momento. ¿Sí? Constante 3,1, 3, el 3 del que está arriba, el 1 del que está abajo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos imaginado ahora otra serie de experimentos para el par aislado compuesto por P3 y P1 y observamos que, igual que antes, igual que con P2 y P1, hay una proporción entre las aceleraciones, la cual es una relación constante entre las aceleraciones, ¿no? Podemos imaginar finalmente como una tercera serie de experimentos, ¿no? Una primera serie de experimentos que me permiten concluir esto, una segunda serie de experimentos para este par aislado que me permiten concluir esto, y una tercera serie de experimentos, pero ahora para el par aislado P2, P3. Entonces ahora nos olvidamos de la partícula P1, la mandamos muy lejos, más bien colocamos cerca de P3 a P2, ¿no? Y de nuevo observaremos algo similar, es decir que constante 3,2, ¿correcto? Y si volvemos, ahora claro, ahora ya hemos jugado uniendo todas las combinaciones posibles entre tres partículas, ¿no? Por acá P2, P1, P1, P2, P1, P3 y P2, P3. Si nosotros cogiéramos una cuarta partícula, igual verificaríamos lo mismo, ¿no? Que hay una proporción entre las aceleraciones. Entonces, estos experimentos los podemos extender para el par que nosotros queramos, ¿no? Y observaremos siempre lo mismo, que hay una proporción constante o una relación constante. Entonces, en general podemos escribir lo siguiente: para cualquier par aislado compuesto por la partícula I y la partícula J, recuerden, todo es visto desde un sistema de referencia inercial. Observaremos que magnitud de la aceleración de J, función de tiempo, magnitud de la aceleración de I es igual a una constante que, siguiendo el orden, la numeración que le estamos dando sería JI. ¿Sí? Profesor, si usted escoge un sistema de referencia inercial diferente, ¿esas constantes van a ser diferentes? No, porque como habíamos visto en el video anterior, si yo cojo un sistema de referencia inercial diferente, ¿no? Se va a cumplir también que la aceleración es la misma, ¿no? Es decir, si yo desde este sistema de referencia inercial veo ciertas aceleraciones, desde otro sistema de referencia inercial cualquiera veré las mismas aceleraciones, ¿no? Porque habíamos visto que otro sistema inercial diferente al de acá va a tener un movimiento traslatorio rectilíneo uniforme, ¿no? Y fácilmente se puede verificar mediante la ecuación que relaciona aceleraciones absolutas con aceleraciones relativas. Se puede verificar que esas aceleraciones van a ser exactamente las mismas. Entonces, utilice yo este sistema de referencia inercial o utilice otro que también sea inercial, ¿no? Voy a observar las mismas aceleraciones. Claro, veré trayectorias diferentes, ¿no? Seguramente, pero las aceleraciones van a ser las mismas, ¿correcto? Por tanto,
concluiré también que las constantes son las mismas. La constante 2,1, la constante 3,1, la constante 3,2 y en general la constante JI. ¿Correcto? Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es reescribir esto. Vamos a reescribir esas constantes de otra manera y luego ya vamos a encontrar el sentido, ¿no? Del por qué es que hacemos eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto, no es tan importante. En vez de escribir esto así, vamos a escribirlo como la división del número 1 entre una constante que la vamos a anotar por m. Profe, ¿por qué m? Simplemente es arbitrario, estoy poniendo la letra m. 2,1. ¿Sí? Es decir, no estoy haciendo nada extraño, simplemente, oye, esta es una constante, esa constante puede ser representada como 1 entre otra constante, ¿no? Entonces, en este caso era 5, ¿no? Entonces, el m21 será un quinto en este ejemplo, ¿no? Para este ejemplo de acá, la constante era 5, el m21 será un quinto, ¿no? Y hacemos lo mismo para todos los pares aislados. Acá esto lo expresamos como 1 entre m31 y algo similar por acá. Y algo similar por acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya describimos el primer hecho fundamental del primer enunciado, pero todavía hay dos hechos adicionales. El primer enunciado nos revela o nos describe una propiedad del universo, ¿no? Que es esta de acá, que si tengo un par aislado hay una proporción constante entre las aceleraciones. Ese es el primer hecho experimental. Muy bien, si ahora nosotros analizamos esas constantes, no las de acá sino las nuevas que acabamos de definir, m21, m31 y m32, vamos a observar que esos números cumplen m21, m31, m32. Vamos a enfocarnos en ese conjunto de 3, de las partículas, porque miren, el m21 es para las partículas 2 y 1, ¿no? Para las partículas 3 y 1, para las partículas 3 y 2. En estas tres constantes estamos abarcando las tres partículas, ¿no? La partícula 1, la partícula 2 y la partícula 3. Ya. Si nosotros analizamos esos valores, esos 3m, el de acá y el de allá, observaremos que están relacionados. Y observaremos que están relacionados de la siguiente manera. Que m31 es igual a m32 por m21. Este es el m31, m31, m32, m21. ¿No? Nosotros observaremos eso, es un hecho experimental, ¿correcto? Y ese sería el segundo hecho que observaremos, el segundo hecho experimental que nosotros observaremos dentro de lo que ya se constituye como el primer enunciado, ¿no? Entonces, miren, algo muy, muy interesante. Podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir, la constante que relaciona 3 con 1, partícula 3 con... sería la constante que relaciona las aceleraciones, ¿no? Ya, yo voy a ponerlo en más cortito, voy a decir, la constante de 3 con 1, lo voy a decir así nada más, es igual a la constante de 3 con 2 multiplicada por la constante de 2 con 1, ¿no? Lo que yo he escrito por acá. Esta ecuación puede ser descrita o nombrada como una propiedad de transitividad, ¿no? Porque miren, 3,1, o acá, empecemos por acá, 3,2, 2,1, m32 por m21, como si se fuese el 2, ¿no? Y me queda m31.
¿no? Si ustedes quieren, podríamos ponerlo también así, podríamos decirle, esa simplemente es una forma de interpretarlo, ¿no? Esto ya es algo humano que hacemos nosotros, las personas, para tratar de quizá darle un significado o entender mejor las cosas, ¿no? Pero en verdad no es algo fundamental. Podríamos decir lo siguiente, podríamos decir M2 de 2 respecto de 1. Podríamos ponerle así, ¿no? Si quieren ponerle ese nombre. M de 2 respecto de 1, M de 3 respecto de 1, entonces acá sería algo así. M de 3 respecto de 2 por M de 2 respecto de 1 me da M de 3 respecto de 1. M de 3 respecto de 1. ¿No? Si quieren lo ponemos así, o si no simplemente M32 por M21 igual M31. Voy a poner esta palabrita. Podemos mediante esa palabra describir ese segundo hecho experimental, ¿no? Entonces, hecho experimental, ¿qué significa eso? Que si nosotros hacemos los experimentos, verificamos o observamos que efectivamente se cumple eso, ¿no? Entonces, este sería el segundo hecho, ¿no? El segundo hecho dentro del primer enunciado. El primero, ¿cuál era? Que existía una proporción, ¿no? Ahí está. Que en general lo escribimos así. Ya. El segundo hecho es que hay una especie de transitividad entre esas constantes. ¿Correcto? Muy bien. Esta transitividad nos va a permitir hacer lo siguiente. Nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos asociar a cada partícula una constante. Entonces decimos lo siguiente. Vamos a escoger alguna de las partículas y le vamos a llamar referencia. Vamos a decir, oye, escoge tú la partícula que quieras, allá, esta. Ya, ese de ahí va a ser nuestra referencia. ¿Qué significa eso? Significa que esa es la partícula cuya aceleración va a estar en el denominador. Así de sencillo. Entonces podemos decir lo siguiente nosotros, podemos decir, escogemos una partícula de referencia. Escojamos cualquiera, en este caso estamos analizando P1, P2 y P3, para nuestro, continuando con la misma nomenclatura, ¿no? Vamos a escoger el P1, vamos a decir que el P1 es la partícula 1 es nuestra partícula de referencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a imaginar que colocamos las demás partículas, la partícula 2, la partícula 3, la 4, la 5, la 6, la 7, todas las vamos a colocar al lado de P1, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora, claro, nos olvidamos un poquito de este experimento, pero las vamos a colocar todas al lado de P1. Entonces, por ejemplo, cuando colocamos nosotros P2 al lado de P1, o lo que es lo mismo, P1 al lado de P2, ¿no? O cerca de P2, nosotros habíamos encontrado esto, habíamos expresado la proporción de esta manera. Entonces, ese M21, ese valor lo vamos a asignar a la partícula 2. Si establecida ya mi partícula de referencia, la nueva partícula, la partícula segunda que yo escoja, en este caso es P2, yo relaciono las aceleraciones, me sale una constante, y esta constante voy a decir que es la constante de la partícula P2, ¿no? O si quieren también, sería la constante de la partícula 2, tomando como referencia a la partícula 1, porque la partícula 1 es nuestra referencia. Entonces, este M21 podríamos leerlo como la constante de la partícula 2
tomando como referencia la partícula 1, o si quieren simplemente constante de la partícula 2 respecto de la partícula 1. Más cortito, ¿no? Ya, entonces hacemos lo siguiente ahora. Establecida nuestra referencia, decimos a la partícula 2 le asignamos Profe, ¿qué significa le asignamos? Simplemente asociamos, ¿no? Simplemente asociamos, es decir, claramente como estamos viendo acá, establecida ya la referencia, que en nuestro caso es P1, va a aparecer una constante que relaciona las aceleraciones. Entonces decimos, oye, para la partícula P2, este es su constante. Para la partícula P3, todas siempre relacionadas o cerca de P1, porque P1 es nuestra referencia ahora. Entonces, decimos, para la partícula P3 nos sale esta constante. Para la partícula P4 nos saldrá otra constante. Para la partícula P5, otra constante, ¿no? Entonces decimos simplemente que para cada partícula hay una correspondiente constante, ¿no? Simplemente es una asociación o es una función, si ustedes quieren, ¿no? Dada una partícula, dada P2, aparece el M21. Dado P3 o dada P3, aparece el M31. Dada P4, aparecerá el M41 y así sucesivamente, pero siempre tomando como referencia la partícula 1, ¿no? Entonces decimos, oye, cuando yo coloco P2 cerca de P1, aparece esta constante, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor. Ahí está. Cuando yo coloco P3 cerca de P1, ahora más bien aparece esta constante. Cuando yo coloco otra partícula, aparecerá esta constante. Cuando yo coloque la partícula I, cuando yo coloque la partícula J, y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente escribir ese m, esa constante m, de otra manera. Vamos a escribirlo así. Simplemente como m2, simplemente como m3, simplemente como m4 y simplemente como mi, simplemente como mj. ¿De acuerdo? Y le vamos a poner un nombre a esa constante. Le vamos a llamar, como ustedes imaginarán, masa. Le vamos a poner ese nombre. Entonces, M21 podríamos decir que es la masa de la partícula 2 cuando tomo como referencia la partícula 1. ¿Sí? Por ahora, yo sé que conceptualmente uno entiende la palabra masa o el concepto de masa como algo relacionado a la extensión, al volumen, ¿no? Para nosotros ahora es diferente. Nosotros estamos definiendo la masa utilizando esta secuencia lógica basada en experimentos, ¿no? Que no tiene que ver nada con el concepto que después lo podríamos relacionar, ¿no? No tiene que ver con el concepto que uno puede tener de masa o el concepto que todos tienen de masa, mientras más masa, más volumen, más grande, etcétera, ¿no? Por ahora estamos siendo rigurosos en eso, no nos interesa ese concepto de masa por ahora, ¿no? Lo único que estamos diciendo es que los hechos experimentales nos permiten primero establecer que hay una proporción constante entre las aceleraciones y estableciendo luego una referencia, asignar, ¿no? O darnos cuenta simplemente de que para cada partícula va a haber una correspondiente constante y esa constante le estamos llamando masa. Entonces, M21 es la masa de la partícula 2 utilizando como referencia la partícula 1, o si quieren, masa de 2 respecto de 1, masa de la partícula 2 respecto de la partícula 1, o simplemente ya establecida la referencia, ya habiendo quedado clara la referencia, la partícula de referencia, simplemente decimos masa de la partícula 2, masa de la partícula 3, masa de la partícula 4, etcétera, ¿no? Se entenderá que es la masa o es
el coeficiente encontrado cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué cosa es el M4? Es el coeficiente que nosotros encontramos cuando dividimos las magnitudes de las aceleraciones de P4 entre la magnitud de la aceleración de P4 entre magnitud de la aceleración de P1, ¿no? Encontramos el M4 o el M41. ¿De acuerdo? Bien. Podemos entonces hacer esta asignación establecida la referencia. A cada partícula le corresponde una masa, ¿no? A cada partícula le corresponde una masa. Muy bien, la propiedad de transitividad, que así le estamos llamando, nos permite hacer algo muy interesante. Para hacer esto no necesitamos que existe esta propiedad, pero existe, ¿no? Pero no la necesitamos, es decir, podríamos haber hecho esto sin conocer o sin que esto sea cierto, ¿no? Pero lo es. Y que esto sea cierto, que exista la propiedad de transitividad entre esos coeficientes llamados, que le estamos llamando masa ahora, nos permite hacer algo muy interesante, y es que podemos nosotros cambiar de referencia, y vamos a verificar ahorita que si nosotros cambiamos de referencia, es decir, decimos ya no quiero utilizar como referencia P1, sino quiero utilizar otra referencia, lo que vamos a probar ahorita nada más es que todas esas masas, si cambiamos de referencia, van a quedar multiplicadas todas por la misma constante. Es decir, si por ejemplo la masa 2 era 3, la masa, vamos a ponerlo así, ¿no? Si la masa 2, vamos a ponerlo así. Si utilizando, vamos a ponerlo, si la referencia es la partícula P1, vamos a suponer que encontramos que la masa 2 vale 4, la masa 3 vale 6, la masa 4 vale 9, ¿no? Si nosotros cambiamos de referencia, si ahora la referencia es, digamos, una partícula que le llamamos P, vamos a ponerle P1', ¿sí? Estoy utilizando el mismo 1, pero es una partícula diferente, ¿sí? Que se entienda que le pude haber puesto acá partícula 80. Estoy llamando 1', pero puede ser cualquier partícula, ¿de acuerdo? Si yo cambio la referencia, es decir, ya no comparo las partículas con P1, sino con otra, que le estoy llamando P1', otra diferente, no es que sea su amiga, su prima, su hermana de P1, no es una partícula, solo le estoy poniendo un nombre parecido, P1', pero no es que sean parecidas en algo ni nada, puede ser una partícula cualquiera, le llamo P1', simplemente su nombre. Si ahora comparo las partículas con P1', pues esos coeficientes M van a salir diferentes, ¿no? Estas masas van a ser diferentes, entonces si eso sucede, yo por ejemplo encontraré que M2 ya no es 4, sino es 8, y verificaré que M3, como se duplicó de acá para acá, 4, 8, M3 también verificaré que es el doble del anterior, M4 igual 18. Y así para todas las partículas. Esto de acá es una propiedad muy interesante que sale a partir de la transitividad, porque esto nos permite cambiar fácilmente de referencia, ¿no? Ya no quiero utilizar la referencia P1, quiero utilizar la referencia P1', yo ya sé que todas las masas van a quedar multiplicadas por cierta constante. En este caso, esa constante en este ejemplo es 2, ¿no? Y ahora vamos a demostrar por qué es cierto eso, por qué es que se cumple eso, ¿no? Yo digo lo siguiente, a ver, si cuando utilizo la referencia P1, las masas son, vamos a utilizar el doble subíndice, ¿correcto? M21, M31, M41, yo digo lo siguiente ahora, a ver, vamos a hacerlo, vamos a borrar por acá.
Vamos a decir lo siguiente. Mira, esto es si yo escogí P1, ¿no? Como referencia. Ahora digo, mi referencia va a ser otra partícula diferente, que le pongo el nombre de P1'. Y por tanto digo, cuando ponga la partícula P2 cerca de P1', aparecerá un coeficiente, el cual le llamo M21'. ¿Sí? Cuando coloque la partícula P3 cerca de P1', formando un par aislado, aparecerá otro coeficiente, 3,1'. Y en general, cuando ponga la partícula I, aparecerá el coeficiente M y 1'. ¿Correcto? Lo que vamos a demostrar ahora es que estos coeficientes de acá, M21', M31', MI1', son estos mismos pero multiplicados por una constante, ¿no? ¿Cuál es esa constante? Para eso nos vamos para acá y nosotros decimos lo siguiente. ¿Cuál es la relación entre M21' y M21? Utilizando esta ecuación de acá, la propiedad que le estoy llamando de transitividad. Miren, M21' y M21. Podríamos aplicar esta relación. Esta propiedad de transitividad relaciona, si se dan cuenta, tres partículas, ¿no? En este caso, la partícula 1, la 2 y la 3. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. No quiero la 1, la 2 y la 3, sino quiero más bien la 2, la 1, la partícula 2, la partícula 1 y claramente la partícula 1'. Es decir, quiero aplicar esta relación a estas tres partículas, ¿no? Puedo decir lo siguiente. M, por tanto, aplicando esto acá sería M21 va a ser igual a M21' por M1'1. ¿Sí? Estoy aplicando simplemente esto a las partículas P2, P1 y P1', ¿no? Entonces, la lógica es esta, ¿no? El 2, 3, 2, 2, 1, el 2 se va, que está en medio, ¿no? Entonces, 3, 2, 2, 1, 3, 1 me queda, 3, 1, ¿no? Entonces, igual acá, M de 2 respecto de 1' por M de 1' respecto de 1 me queda M de 2 respecto de 1. ¿Correcto? Bien, entonces, yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Puedo escribir como el M21, voy a ponerlo en rojo, voy a poner en rojo el M1'1, sería así, ¿no? 1, claro, mejor hubiese sido, creo, para no poner la inversa acá, mejor hubiese sido cambiar aquel orden, ¿no? Miren lo que voy a hacer un pequeño cambio. Acá le voy a poner 1', 2 respecto de 1', acá sería de 2 respecto de 1 por de 1 respecto de 1'. ¿Sí? ¿De acuerdo conmigo? 2 respecto de 1 por 1 respecto de 1', queda 2 respecto de 1'. Ya, mejor así. Entonces, tengo el M2 1' va a ser igual a el M1 1', voy a escribirlo primero. En rojo lo voy a poner, multiplicando el M21. ¿Sí? Entonces, encontré que el M21', la masa de la partícula 2, cuando utilizo como referencia P1', es igual a esto que está en rojo por M21, que es la masa de la partícula 2, pero cuando utilizo la referencia P1. Claramente, para la partícula 3 va a pasar algo similar, ¿no? Lo único que va a cambiar es, en vez de 2 va a ser 3. Pero este de acá me va a salir lo mismo, ¿no? Es decir, en vez de hacerlo con 2, acá,
lo hago con 3, partícula 3, partícula 1, partícula 1', ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en vez de 2 va a ser 3. Entonces acá sería M31 igual a, pero este elemento de acá va a ser el mismo, ese no va a cambiar, entonces sería M11', y acá me quedaría M31, ¿no? Que es justamente la masa de la partícula 3 cuando la referencia es P1. Y así sucesivamente para cualquier partícula sería acá M11' por MI1, ¿no? MI1 lo que pusimos por acá. Muy bien, ya está demostrado, porque esta es la misma constante, ¿no? Justamente lo que yo les estaba comentando en este ejemplo. ¿Qué es lo que hemos demostrado? Profesor, hemos demostrado que, mire profesor, todos los que están en esta columna son las masas de las partículas, pero cuando utilizamos la referencia P1. Y profesor, acá voy a ponerlo, ¿no? Referencia P1. Y profesor, todas las que están acá son las masas que nosotros encontramos cuando la referencia es P1', ¿no? Y lo que acabamos de demostrar, profesor, es que cuando cambio de referencia, todas las masas se multiplican por una constante, ¿no? Profesor, eso lo pudimos demostrar gracias a esta propiedad que le estamos llamando transitividad. ¿Correcto? Transitividad. Muy bien, entonces bacán, la propiedad de transitividad nos permite cambiar de referencia fácilmente, y sabemos que si pasamos de una referencia a otra, ¿sí? En vez de utilizar P1 como referencia, utilizamos otra, por ejemplo P1', sabemos que todas las masas se van a multiplicar por una constante, y sabemos cuál es esa constante, ¿no? Esa constante es la masa, ¿sí lo escribí bien? M21, 1', es la masa que tiene la partícula 1 cuando utilizo como referencia a la partícula que es M1, 1'. Es eso, ¿no? La masa, ¿no? Sería la masa que tiene la partícula, imaginando esto, ¿no? Imaginando que ponemos P1 cerca de P1', y haríamos un M, ¿no? Entonces ese sería el M, sería la masa que tiene M1', perdón, que tiene la partícula 1 cuando utilizamos como referencia la partícula 1', ¿no? A ver, repito, sería la masa de la partícula 1 utilizando como referencia a la partícula 1', P1', ¿no? O si quieren, sencillamente sería la masa de la partícula 1 respecto de la partícula P1', ¿no? Ya está. Finalmente, el tercer hecho experimental dentro del primer enunciado es el siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a imaginar ahora un experimento quizá un tanto extraño, ¿no? Un tanto extraño desde el punto de vista de la forma como nosotros definimos lo que era una partícula comenzando el curso, ¿no? Pero claramente, si estamos hablando de experimentos y de todo, es que en el mundo real hay elementos que nosotros identificamos como partículas, ¿no? Si uno quiere puede señalar una piedra que está volando por el espacio, pero de hecho también esto se aplica para un planeta, para un astro, ¿no? Claramente cuando uno hace las observaciones encuentra números, y los números que uno obtiene son mediciones que tienen cierta precisión, ¿no? Entonces uno no encuentra valores exactos, ¿no? Uno hace alguna medición y encuentra algún número, y claramente, como nos estamos refiriendo a experimentos, si nosotros decimos que verificamos eso, pues si hiciéramos el experimento, de repente podría más bien ser algo así, ¿no? Que encontramos que el M31 es, digamos, a ver, vamos a ponerlo. El M32, pongámosle un 2.74, ¿no? El M21 un
8.25, ¿no? Encontramos esos valores con cierta precisión y encontramos este valor también con cierta precisión, ¿no? No sé ahorita cuánto sale, digamos que 20 punto y algo, no sé, no interesa ahora, pero también con cierta precisión. Entonces, decir que son iguales dos números, lo que más bien podemos afirmar y lo que siempre se va a poder hacer, porque siempre cuando medimos algo hay cierta incertidumbre, es que son muy similares, ¿no? Son números muy parecidos, donde uno los ve tan parecidos que afirma que son iguales, ¿no? Que la diferencia se debe a un problema de medición. Entonces, claro que nosotros en algún momento dijimos que una partícula es aquella que tiene un volumen muy pequeño, ¿no? Que tiende a cero, pero claramente si nos referimos a objetos reales, podemos nosotros imaginar esos experimentos realizados de repente con cometas, con piedritas que están viajando por el espacio, pero también con planetas, ¿no? Con astros. Y en verdad encontraríamos que se sigue cumpliendo lo mismo, ¿no? Repito, habrá siempre cierto grado de imprecisión en los números que encontremos, porque es la imprecisión que está siempre ligada a cualquier medición, ¿no? Toda medición que hagamos no va a ser exacta, ¿no? Siempre va a haber un margen de incertidumbre, ¿correcto? Muy bien, ya. Olvidándonos, eso es un comentario que no tiene en verdad tanta importancia. Lo estaba comentando porque lo que vamos a imaginar ahora nosotros es que una partícula, por decirlo así, la dividimos en dos partes, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo una partícula? Sí, lo que tienes que hacer tú es imaginar que estás trabajando con un planeta, con un meteorito, con cualquier cuerpo que tú quieras, ¿no? Entonces te imaginas que lo partes en dos, ¿no? Entonces yo digo, oye, tengo una partícula que le llamo P5, ¿no? O si quieres tú imagina que tienes un cometa por ahí, ¿no? Que le llamas P5, y ahora dices, oye, vamos a partir esa partícula en dos partes, de alguna manera, ¿no? Ahí está. Entonces, para cada una de esas partes que le vamos a llamar P5' y P5,2', es decir, esto que estoy marcando acá sería el P5' y esto que marco por acá sería el P5,2'. Yo puedo, bueno, digamos, antes de partir esa partícula o ese cuerpo, ¿no? Yo encuentro que ese cuerpo partícula P5 tiene una masa, la cual le llamo M5. Luego de partir esa partícula, de dividirla mediante algún medio que no interesa ahora, yo podré poner, por ejemplo, como y el M5 poniendo la partícula o el cuerpo P5 cerca de la referencia P1, ¿no? Y encontré la masa M5. Luego de que yo ya lo separé, partí el cuerpo en dos, ¿no? Obteniendo las partes P5' y P5,2', hago lo mismo, construyo un par aislado utilizando la referencia P1 y podré encontrar la masa, ¿no? Podré encontrar la masa de P5', que le vamos a llamar M5', y podré encontrar para la partícula, para la otra parte, P5,2', la masa M5,2', ¿no? Lo que verificaré yo con esas masas es que se cumple la propiedad de aditividad. Es decir, yo verificaré que M5 es igual a M5' más M5,2'. Esto de acá constituye un hecho experimental, ¿no? De la propiedad llamada masa. Entonces, recapitulando, hay tres hechos experimentales mencionados acá.
dentro del primer enunciado. El primero de ellos es que hay una proporción constante entre las aceleraciones. El segundo de ellos es que hay una propiedad de transitividad entre esas constantes que le estamos llamando masas, ¿no? Y decimos que como podemos asociar a cada partícula una masa, lo que decimos nosotros es que esa masa es una propiedad, ¿correcto? Esto requeriría un poquito más de discusión, porque propiedad se entiende como que es algo propio, ¿no? Es algo que le pertenece a la partícula o al cuerpo, a lo que fuese, ¿no? Que no depende de nada más, ¿no? Por ejemplo, digo, oye, este plumón tiene la propiedad del color, que es azul, ¿no? Le pertenece al plumón. Pero en este caso hay un detalle adicional, que es que cuando yo hablo de la masa M2, necesariamente necesito algo externo para poder hablar de esa masa, que es la referencia, la partícula P1, ¿no? Entonces, es un detalle importante, pero hay que precisarlo. Decir que podemos decir nosotros que esos M son propiedades de las partículas, ¿no? Al igual que yo digo, oye, la propiedad de tener color azul es una propiedad de este plumón, la propiedad de que esto mida 15 centímetros es una propiedad del plumón, ¿no? Etcétera. Algo similar podemos decir nosotros, establecida la referencia, fijada la referencia, estos coeficientes llamados masa son propiedades, ¿no? Asociadas a las partículas, ¿no? En términos objetivos y súper concretos, decir que algo es una propiedad de otro algo simplemente significa que hay una relación entre ambos, ¿no? En este caso, la relación es la siguiente. Lo podemos escribir de manera matemática utilizando la idea de función, ¿no? Simplemente decimos lo siguiente: si dada una partícula podemos identificar un coeficiente, entonces decimos que ese coeficiente es propiedad de la partícula. Es decir, simplemente digo esto, mira, dada una partícula, por ejemplo la partícula P cualquiera, ¿sí? Dada la partícula, existe un único coeficiente llamado masa. Claro, previamente establecida la referencia, ¿no? Entonces yo digo, hay una función aplicada en la partícula que me da la masa. En términos objetivos y rigurosos también, podemos decir que esta ecuación representa una propiedad. Es decir, M es una propiedad de P, porque dado un P encontramos un único M. Es decir, existe esta función, ¿no? Existe la función aplicada en la partícula que me da la propiedad masa. Claramente, esta función depende obviamente de la referencia, ¿no? Entonces decimos, la referencia ya la fijamos, queda ahí establecida, eso no está variando, está ya fijada. Entonces, si eso es así, establecida una partícula, tenemos su correspondiente masa, ¿no? En términos más sencillos hay una correspondencia entre ambos, ¿no? Si quieren digo ahora la función aplicada en la partícula P2 me da la masa 2, la masa de esa partícula, ¿no? Y entonces lo que decimos nosotros es que ese M2 es una propiedad de la partícula, ¿no? Es una propiedad de la partícula, pero recalcando siempre que previamente hemos establecido una referencia, ¿no? Claramente si cambiamos de referencia, pues esta función va a cambiar, porque para la misma partícula encontraremos una masa diferente. Entonces podríamos llamarle F1, ¿no? Para diferenciarlo del F1', que sería con por ejemplo, esta partícula P1' de referencia, ¿no? Muy bien, entonces nos atrevemos a decir que estos coeficientes llamados masa son propiedades de las partículas, ¿correcto? Dada una partícula podemos conocer su masa, ¿no? ¿Cómo? Haciendo sus experimentos, ¿sí? Y lo que vamos a verificar también es que esa masa tiene una propiedad de aditividad. ¿No? ¿Qué significa? Verbalmente sería, la aditividad me dice
es una propiedad, podríamos ponerlo así, ¿no? ¿Qué es la masa? La masa es una propiedad de la partícula. Entonces, ¿qué es la aditividad? La aditividad es una propiedad de la masa. Entonces, quedaría algo así como un poco trabalenguas ya. La aditividad es una propiedad de la propiedad masa, ¿no? La masa es una propiedad de la partícula, pero esa propiedad cumple, ¿no?, con la aditividad. Claramente podríamos este experimento verlo al revés y decir lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos una partícula P2, el cual tiene su masa, que es M2, tenemos una partícula P3, cuya masa es M3, y si las juntamos las dos partículas, las pegamos ahí con superglue, con lo que ustedes quieran, vamos a tener una nueva partícula, ¿no? Que le vamos a llamar la partícula, miren lo que estoy haciendo, a ver. Vamos a borrar por acá. Decimos, si tenemos una partícula P2, esa partícula tiene su masa M2, ¿no? ¿Qué es esa masa? Esa masa fue hallada utilizando alguna referencia, por ejemplo P1. Tenemos otra partícula P3 que va a tener su masa también M3. Y ahora las pegamos, ¿no? Las pegamos de alguna manera, las juntamos y obtenemos una partícula, ¿no? Que le llamamos, han hecho la fusión las partículas, le llamamos P2,3. P2,3. Esa nueva partícula que la acabamos de crear va a tener su masa también, ¿no? Que le vamos a llamar, para no confundirnos, le vamos a llamar, porque si le ponemos M2,3, ahí estaríamos mal, porque si ya le dimos un significado, ¿no? Sería de 2 respecto de 3, ¿no? Le vamos a llamar, vamos a poner otro nombre. Partícula fusionada, ahí está. EP, ¿no? Entonces sería, esa nueva partícula que acabamos de crear va a tener su masa, vamos a poner F, ¿no? F. Lo que verificaremos si hacemos los experimentos es que MF es igual a M2 más M3, ¿no? La masa de, ¿qué podríamos decir? De la partícula, que es la unión de otras partículas, es igual a la suma de las masas de las partes, ¿no? O la masa, si quieren, la masa total es igual a la suma de las masas de las partes, ¿no? Ya. Claramente se puede demostrar lo siguiente, que si ustedes unen no solamente dos, sino unen 3, unen 4, unen 50 partículas, la masa del conjunto va a ser la suma de las masas de cada una de las partículas iniciales, ¿no? Y eso les dejo como tarea, que ustedes, utilizando esta propiedad, que solamente es para dos, ¿no? Para dos partes, la suma de las masas de dos partes es igual a la masa del total de la partícula resultante. Les dejo como tarea que ustedes demuestren que esto también se cumple para cualquier cantidad de partículas, ¿no? Sean 3, 4, 5, cualquier cantidad, también se cumplirá que la masa de las partes es igual, o la suma de las masas de las partes es igual a la masa de la partícula total, la partícula que es la unión de todas las anteriores, ¿no? Finalmente, comentar lo siguiente, una pregunta muy interesante. Profesor, usted cuando utiliza como referencia la partícula P1, usted obtiene la masa de la partícula P2, P3, P4 y de cualquier partícula que usted quiera, usted puede, haciendo los experimentos, obtener su correspondiente masa. Pero profesor, utilizando esa referencia P1, ¿a qué es igual la masa de la partícula 1? ¿A qué es igual? Claro, uno podría aventurarse a decir es 1, ¿no? Profe, sí, es la masa de la partícula respecto de sí misma.
¿no? Entonces, profe, ¿cómo de sí misma es 1? Claro, algunos dicen que es 1, ¿no? Pero tenemos que ser más formales y tenemos que demostrarlo. Entonces, miren lo que estoy diciendo, ¿eh? He podido asociar. ¿Cómo es que yo obtengo el M2? Colocando P2 cerca de P1, formando un par aislado, observando la proporción entre las aceleraciones, y a partir de ahí obtengo la masa M2. Entonces, si a mí me dicen, obtén la masa de P1, entonces, si tú utilizas esta misma lógica, tendrías que, tu experimento sería de la siguiente manera, ¿no? Oye, si tú para encontrar M2 pones P2 cerca de P1, para formar un par aislado, para encontrar M1 tendrás que poner P1 cerca de P1. Y eso no se puede, ¿no? ¿Cómo vas a poner P1 cerca de P1? ¿No? Porque P1 es una partícula en especial, una partícula fijada, ¿no? Mira, acá, esta partícula le llamo P1. Entonces, aunque tú tengas una partícula parecida, no sé en qué sentido parecida, ¿no? Parecida en tamaño, en lo que fuese, en todo lo posible, ya no va a ser P1, ¿no? Es como decir, oye, este plumón le llamo P1, y ahora saco un plumón igualito y digo que también es P1. No, se parecerán muchísimo, pero ya no es P1, P1 es el de acá, ¿correcto? Este de acá es P1, que yo puedo sacar otro plumón idéntico, ¿no? Muy similar, no le puedo decir que es P1, porque por P1 estoy haciendo referencia a este elemento en particular, ¿no? Entonces, será todo lo que tú quieras, pero no será P1. Si saco otro plumón, ¿no? Por acá tengo otro plumón. Ahí, ¿no? Le llamo a este P1, traigo otro, no voy a decir que este también es P1, porque los veo idénticos, ¿no? En todo caso diré, oye, sus propiedades son idénticas, tienen la misma longitud, el mismo color, pero es un cuerpo diferente, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que nuestra definición de masa no puede ser aplicada para la misma partícula, ¿correcto? Es decir, hemos dado nosotros una definición de masa, hemos dicho, oye, tú puedes encontrar la masa cuando colocas una partícula cerca de la referencia y formas un par aislado. Ahí puedes encontrar la masa. Entonces, esa es nuestra definición de masa, ¿no? Ese hecho, esa forma de hacer el experimento es nuestra definición de masa, ¿correcto? Decimos así, ¿no? ¿Qué cosa es la masa? Si a mí me preguntan, es el coeficiente, la proporción que yo encuentro entre las aceleraciones de una partícula de la cual quiero hallar su masa y de otra partícula la cual es mi referencia, ¿no? Según esto que hicimos por acá, ¿no? Entonces yo podría escribir de la siguiente manera: la masa de una partícula, mejor utilizamos lo de acá, ¿no? La masa de una partícula, voy a borrarle el i para ponerlo así como ya lo estábamos poniendo por allá. ¿Sí? La masa de una partícula J sería igual, si esto lo pasamos para acá, nos quedaría, o lo invertimos simplemente, ¿no? La masa de una partícula J es la aceleración, la división entre la aceleración de mi referencia y la aceleración de esa partícula cuando ambas forman un par aislado. Claro, la magnitud de la aceleración, ¿no? Entonces, esa es nuestra definición de masa. Esa definición de masa no puede ser aplicada a la propia partícula P1, porque yo tendría que colocar P1 cerca de P1, ¿no? Y eso no lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer, obviamente, es de alguna manera, ¿no? Pero eso es algo complicado, en verdad, no es tan simple. De alguna manera, atreverme a afirmar que dos partículas son idénticas, ¿no? O que dos cuerpos son idénticos, ya yendo a lo real, ¿no? A lo concreto, ¿no? Es decir, atreverme a afirmar que este cuerpo es idéntico al de acá. ¿Y qué significa eso? Que no hay forma de que yo pueda encontrar alguna diferencia entre ambos. Es decir, busque por donde busque, haga el experimento que haga, lo que ocurra con este elemento va a ser lo mismo que ocurre con este elemento. Si mido esta distancia, el mismo valor encontraré acá.
Entonces, pero ese es un atrevimiento, porque uno en principio desconoce todas las particularidades que pueda tener un cuerpo, ¿no? Es decir, yo puedo observar la longitud, el color, pero dentro hay propiedades químicas, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo atreverse a decir que tengo dos cuerpos idénticos? ¿No? Es en verdad no es un problema sencillo, pero sí podemos, o sea, sí podemos atrevernos y en algún momento, por ejemplo, si yo digo, oye, les pongo un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre ahorita, voy a irme a una factoría, a una fábrica y voy a construir esferas de cobre de radio 5 centímetros, esferas lo más perfectas que yo pueda, ¿no? De 5 centímetros, y voy a hacer dos idénticas, ¿no? Entonces, yo podría asumir que todas las propiedades de ambas esferas que yo hice en la fábrica o en el taller son idénticas, ¿no? Son idénticas y que sus propiedades son muy parecidas. Puedo atreverme a decir eso. Entonces, yo podría, ¿no? Podría atreverme a hacer eso en este caso y decir, oye, cojamos dos partículas idénticas o cojamos una partícula idéntica a P1. Partícula idéntica a P1. Yo sé que eso no es tan preciso, lo estamos discutiendo ahorita, pero podríamos atrevernos a hacerlo, ¿no? Decir, oye, este es P1 y de alguna manera construyo en mi fábrica, donde sea, una partícula que le voy a llamar P1 asterisco. Porque es una partícula diferente, que sea idéntica no le voy a poner, le llamo diferente porque son partículas diferentes, ¿no? Ya, supongo que son idénticas porque todas las propiedades que yo pueda medir van a ser las mismas, ¿no? Entonces, dicho eso, yo podría tratar de averiguar ese valor, ¿no? El M, claro, yo diría lo siguiente, ¿no? Lo que quiero encontrar entonces es el M1 asterisco, ¿no? O si quieren mejor, así, ¿no? Es decir, la masa de la partícula P1 asterisco, utilizando como referencia la partícula P1. Ese es el M1 asterisco 1. Entonces, a esto de acá voy a decir, oye, ya que yo digo que la partícula P1 asterisco es idéntica a P1, esto sería lo que justamente yo estoy llamando M1, ¿no? Entonces, M1 es la masa de la partícula P1, utilizando como referencia a P1. Pero como P1 asterisco es idéntica a P1, ¿no? A ver, este M1 sería la masa de la partícula P1 utilizando como referencia a P1. Pero esto no puede ser encontrado, entonces yo en vez de utilizar la partícula P1, acá pongo 1 asterisco. Entonces voy a decir que estos son iguales. Voy a asumir eso, ¿no? Bajo un criterio, en verdad, no tan sencillo de decir que son idénticas, ¿no? Entonces digo, oye, la masa de 1 respecto de 1, como 1 es idéntico a 1 asterisco, m de 1 asterisco respecto de 1, ¿no? Entonces, esto sería lo que yo quisiera encontrar. Y yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Digo, oye, podría escribir la aceleración, tal como lo estuvimos escribiendo antes, aceleración de 1 asterisco de t entre aceleración, no, estoy mal, no es vector, aceleración de 1 de t es igual a 1 sobre m1 asterisco 1. ¿Cierto? Puedo escribir eso. Ya. Ahora lo que haría es lo siguiente. Como una partícula P1 asterisco es idéntica a la partícula P1, ¿correcto? Es idéntica a la partícula P1, yo podría escribir esto. Podría escribir podría escribir primero esto, ¿no?
como 1 asterisco es idéntico a 1, podría invertir los papeles, es decir, podría decir que esto es igual a esto, ¿no? Es decir, como son idénticas P1 asterisco con P1, la masa de P1 asterisco respecto de 1 va a ser idéntica a la de 1 respecto de 1 asterisco, porque son idénticas, ¿no? Son idénticas una con la otra. Entonces puedo atreverme a decir esto, y luego simplemente aplicaría esta relación, pero al revés, ¿no? Escribiría A1 de T, A1 asterisco de T es igual a 1, manteniendo el orden, ¿recuerdan? Era 3, 2, 3, 2, 3, el que está arriba, 2, el que está abajo. Entonces acá 1 asterisco es el que está arriba, 1 el que está abajo, ¿no? Entonces acá sería M 1, 1 asterisco. Si se dan cuenta, esto que está acá es la inversa de lo que está acá, ¿no? Por tanto, esto que está acá es la inversa de lo que está acá. Y por tanto puedo escribir lo siguiente, que 1 entre M1 asterisco 1 es igual a M1, 1 asterisco, ¿no? Paso esto para acá y me queda que M1, 1 asterisco por M1 asterisco 1 es igual a 1. Pero esos de ahí son iguales. Entonces me quedaría M1 asterisco 1 al cuadrado es igual a 1. Por tanto, el M1 asterisco 1 es igual a 1, ¿no? Concluiría eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto de acá es la inversa de lo de acá, la única opción es que sea 1. No puede ser menos 1 porque estos son magnitudes, ¿no? Son positivos. ¿Correcto? Ya está. Entonces, sería un camino para poder afirmar que la masa de la referencia es 1, ¿no? Pero lo que es más simple y funciona igual de bien, no nos fastidia de ninguna manera, es simplemente decir esto, ¿no? Oye, mira, tú puedes definir la masa para todas las partículas excepto para la partícula P1. Lo que haces es asignar nada más. Simplemente dices de frente nada más, asignamos como masa a la partícula P1 el valor de 1, ¿no? Asignamos el valor de 1. Y, profe, ¿le podemos asignar el valor de 2 también? No, sí podríamos, pero sería un poco fastidioso porque si le ponemos el valor de 1, muy fácilmente esta propiedad de transitividad la podríamos utilizar. Pero si le ponemos otro valor, no tendríamos ahí que, sería un detalle nada más. En verdad sí podríamos. Sería un detalle que ahí nos fastidiaría con la simbología que utilicemos, ¿no? Al momento de aplicar esta transitividad, ¿no? Porque diríamos, a ver, ¿cuál podría ser el problema, ¿no? De que le pongamos M1 igual a 2. De repente el problema podría ser... No veo ningún problema, o sea, solamente sería un problema, ¿qué les digo? De querer de repente utilizar esta propiedad para la misma partícula, ¿no? Es decir, algo como lo que hicimos por acá, y repetir la partícula y que aparezca ahí el M1, ¿no? No veo ningún problema, en verdad, no veo ningún problema, podríamos asignarle cualquier valor. Si le ponemos el valor de 1, simplemente se vuelve más sencillo todo, ¿no? Más sencillo. Pero en verdad no es nuestra preocupación, en verdad no va a tener ninguna relevancia esa asignación, ¿no? Ese valor. Ninguna relevancia va a tener para cualquier desarrollo posterior que queramos hacer. Bien, entonces concluimos con eso el primer enunciado de la segunda ley, el cual está resumido o se basa en 3 hechos experimentales: proporción constante entre las aceleraciones, transitividad. A partir de acá podemos definir la propiedad masa,
transitividad de la propiedad masa, ¿no? Y finalmente aditividad de la propiedad masa. ¿De acuerdo?